Hola, cordial saludo. Mi nombre es Arnoli Zapata, junto con mis compañeras Zuleima Mosquera, Margarita Valencia, Talía Vanegas y María Alejandra Tapias. Vamos a conversar de un tema bastante interesante y es la Fundación Diocesana Compartir, el cual fue fundada en el año 1994. Tenía yo 6 años de edad. Se vivió pues como un contexto bastante difícil, marcado por la violencia armada y los conflictos que en esa época muchas familias, por cuestiones de desplazamiento, secuestros, muertes, vivieron un flagelo complejo en aquella época. La verdad que fue una situación bastante compleja. ¿Qué opinan ustedes, compañeras? Sí, al escucharte, compañera, con lo que hablas, bastante complejo, así es. No, fue una época muy mal explicada por el conflicto, demasiado. Me acuerdo que en ese tiempo, en los 90 se dio una masacre muy impactante a nivel nacional, que la llamaron masacre en las bananeras, fue en la zona de Urabá. Recuerdo que habían muchos seres mutilados, muchos desaparecidos y muchos muertos. Entonces quedaron muchas mujeres viudas y muchos niños huérfanos. Terrible. Así, siguiendo con lo que dice la compañera Zuleima, en medio de esta situación, en medio de este conflicto, el Monseñor Duarte Cancino propuso crear un centro de emergencia para ayudar a las personas que estaban sufriendo en ese momento. A partir de esta iniciativa, las hermanas dominicas, lideradas por la hermana Carolina María Gudelo Arango, comenzaron a probar programas para estas víctimas. Con el tiempo los programas se fueron organizando muchísimo mejor y que hoy en día su formato sigue siendo parte del desarrollo de la institución. Mire, compañeras, consecuente a lo que estás hablando, en la institución se registran archivos. En la atención, alrededor de 1.976 viudas y desplazados 610.000 menores de edad. En 11 localidades de la región de Urabá, como lo son en Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Nueva Colonia, Currulado, Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá y Arboletes y Río Sucio. Imagínense, ¿qué piensan ustedes acerca de eso? Complejo, muy complejo. Compañeras, yo creo que para nosotras, las familias que vivimos la violencia, fue muy reconfortante encontrar en la Fundación Diocesana Compartir un apoyo en medio de tanto dolor. Con los programas que ellos ofrecían como Tardes de Compartir, Salud Mental, Hogar Digno, Formación para el Empleo, Proyectos Productivos, Hogares Infantiles, los cuales recibimos acompañamiento desde nuestra primera infancia hasta una edad adulta. Creo que en la institución encontramos respuesta a las problemáticas que vivimos en ese tiempo por la violencia. Qué gran beneficio, ¿no? Me llama mucho la atención. ¿Saben qué me llama mucho la atención? Diferencias que que le dio la Fundación Compartir a este acompañante a las víctimas, y que fue que trabajó con mujeres y con niños. Entonces quiero que escuchemos de la voz de algunas de las víctimas algunos relatos de lo que se vivió y cuál es la percepción que ellos tienen. Buenas, mi nombre es Misael Salgado Villalba. Bueno, doy mi consentimiento para grabar y compartir esta entrevista. Soy víctima de la violencia y huérfano por este mismo conflicto. Misael, en tu caso, ¿qué sucedió? En nuestro caso lo que sucedió fue que asesinaron a nuestro padre y eso causó un desplazamiento para los hijos y la viuda. ¿Dónde sucedió? Eso sucedió en el municipio de Necoclí, en una vereda llamada Las Tulapas. Misael, ¿cuáles fueron las causas? Bueno, en realidad las causas principales de esto fue el despojo de tierras. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, en realidad esos fueron unos grupos al margen de la ley. No tenemos pues como la claridad de quién en realidad, pero sí sabemos que fueron grupos al margen de la ley. Misael, ¿cómo podemos contribuir a la no repetición de ese conflicto? Bueno, es importante resaltar en mi experiencia, mis hermanos y yo
fuimos acogidos en su momento, después de esa violencia, después de ese desplazamiento, por una fundación que en su momento tiene el nombre como Compartir. Compartir es una fundación que atendía a las madres viudas y los huérfanos víctimas de la violencia en Urabá. En su momento, entonces, entramos a esa fundación como víctimas del conflicto y donde nos dieron todo el apoyo psicológico y el acompañamiento para formarnos. Luego, cuando ya fui cumpliendo un poco de la mayoría de edad, me dieron la oportunidad por mis habilidades de compartir o de llevar mi conocimiento. Entonces me dieron la oportunidad de trabajar como tutor en la misma fundación. Entonces ya era víctima, beneficiario de la fundación, pero también era trabajador o era tutor en su momento de todos esos niños que llegaban en la misma situación de mi caso. Entonces ahí pude compartir con ellos durante alrededor de 12 años como tutor de esta fundación, donde me destaqué haciendo algunos trabajos a nivel cultural con la parte musical. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Judith Paola Díaz Macía y doy mi consentimiento para realizar y compartir esta entrevista. Soy víctima de la violencia y huérfana por este mismo conflicto y pertenezco a la Fundación Diocesana Compartir. Judith, buenas tardes. En tu caso, ¿qué sucedió? Sucedió el secuestro y asesinato de mi padre por paramilitares debido a su relación con la guerrilla y el ejército. ¿Dónde sucedió? En el municipio de Necoclí, el corregimiento Pueblo Nuevo, la vereda Tulapa. ¿Cuáles fueron las causas? La presión de grupos armados para controlar el territorio y el comercio local. ¿Quiénes son los responsables de ese suceso? Los grupos paramilitares. Judith, ¿cómo podemos contribuir a la no repetición de ese conflicto? A causa de este suceso decidí estudiar gestión social y salud comunitaria, la cual ejerzo, y he visto desde esta forma una manera de contribuir desde mi rol en la rehabilitación física, mental y emocional a las víctimas a través de entender el sufrimiento emocional para que puedan continuar con sus vidas. Muchas gracias. Mi nombre es María Alejandra Tapias Madera. Dejo constancia que doy mi consentimiento para realizar y compartir esta entrevista. Yo soy huérfana y soy desplazada por la violencia en Colombia. Aleja, ¿qué sucedió en tu historia? Bueno, mira, grupos al margen de la ley asesinaron a mi padre y obligaron a mi madre con 3 hijos pequeños a salir desplazada de sus tierras. ¿Dónde fueron estos hechos? Esto sucedió en el departamento del Chocó, en una vereda llamada El Tolo, que pertenece al municipio de Acandí. ¿Cuáles crees tú que fueron las causas que llevaron a este suceso? Bueno, mira, estos grupos al margen de la ley buscaban apoderarse de las tierras, básicamente era eso, querían las tierras. ¿Y quiénes fueron los responsables de dicho suceso? Sí, como te decía, grupos al margen de la ley, grupos armados. Desde tu experiencia, bueno, tal vez desde lo que viviste, ¿cómo crees que podemos contribuir a la no repetición de estos conflictos? Bueno, mira, para mí me parece que es muy importante promover la educación para la paz, crear más instituciones que tengan presencia permanente, que ayuden a superar tanto necesidades psicológicas como también las necesidades básicas e impulsar nuevos comienzos para las víctimas. Muchas gracias. Teniendo en cuenta pues que ya escuchamos al final de las que fueron de este conflicto, pero que también fueron beneficiarias de esta estrategia de intervención, es válido decir que no hay un momento, no hay mural, tal vez, solamente hay ese acompañamiento psicológico, ese acompañamiento que desde la Fundación Diocesana Compartir se hizo y se materializó en medio de la construcción de urbanizaciones. O sea, se hicieron casas para que pudieran criarse ahí esas madres huérfanas con sus hijos, esas madres viudas con sus hijos huérfanos y en la construcción de esos centros infantiles donde se les hizo el debido acompañamiento. Y ahí no solamente se
hacía el acompañamiento a la infancia, sino que también se usa como ese centro de acopio para que las familias tengan esa atención. Muchas gracias.